ha formado en nuestro ser. Entonces, esta es la segunda necesidad, la necesidad de ser algo, la necesidad de significar algo para alguien, de ser útiles, de servir. Ahora, hay otra necesidad, esta es la tercera, que es la de tener cierta seguridad. Me gustaría ir al libro de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses rápidamente y observar algo muy interesante acá. Permítanme un segundo, por favor. Filipenses. Capítulo 3, versículos 13 y 14. Amén. ¿Ya lo tenemos? Quiero ir al 12, perdóneme. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, naturalmente a través de la oración. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce. Aquí, hermanos, quiero tomarme un momentico, un instante, si ustedes me lo permiten. Quizás sea un poco controversial con esto que voy a emitir, con este concepto que voy a emitir, pero les ruego, por favor, antes de que ustedes envíen o emitan una crítica hacia mí, les ruego, por favor, que vayamos a este versículo, a Filipenses 3:13 o 3:12 y 13, y nos vamos a dar cuenta de qué es lo que Dios quiere. Dice la palabra del Señor que Dios produce. Él no le pone el sentir a nadie, porque Dios no es humano para que pensemos que Él es humano. Sencillamente nosotros hemos humanizado a Dios. Creemos que Dios piensa, actúa, trabaja y se manifiesta como nosotros los seres humanos. Estamos enormemente equivocados, con todo respeto se los digo. Dios produce. Voy a la escritura otra vez, para que ustedes tengan verdaderamente certeza de lo que estamos hablando. Bien. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Aleluya, permítame un segundo, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Filipenses 3:13. Gloria a Dios. Es en el capítulo 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. El versículo 13 de Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, para mí, una de las cosas más importantes en la teología, en el crecimiento, en la formación y en el servicio del Señor, es la oración. No solamente la oración mueve montañas,
sino la oración llega al mismo trono de Dios. Y el Señor dice en su palabra que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer de las buenas obras. Dios no es hombre para que nosotros pensemos que Él actúa como nosotros queremos que actúe, como nosotros nos imaginamos que Él actúa. No. Dios es Dios, Dios es espíritu y Dios produce, o sea, no pone el sentir en el hombre, Dios produce en el hombre, o sea, Dios hace que el hombre sea movido por su Santo Espíritu para que las cosas que Él haga sean de orden de tipo espiritual y su manifestación sea a través del Espíritu de Dios y sea visible a los hombres. ¿Qué es lo que Dios produce? El querer como el hacer. Amén. Bien, vamos a ir ahora sí a Filipenses 3:13. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está detrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Bien. El Espíritu que el Señor ha puesto en nosotros es perfecto, es el Espíritu de Dios. No es que nosotros pretendamos haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, que sigo al premio del supremo llamamiento que es Cristo, en Dios, que es Cristo en nosotros. Es algo muy grande, es algo muy lindo. No pretendemos haberlo alcanzado todo, pero nosotros seguimos, ministramos, militamos en Cristo de una manera espiritual. No hemos nunca creído, nosotros creímos en la muerte sacrificial de Cristo en la cruz del Calvario, pero sabemos que su efecto es poderoso y es visible. Dios se hace patente, se hace visible a través de instrumentos como usted y como yo, a través de la oración. Dios se glorifica en la oración. La oración del justo tiene poder, la oración del justo puede mucho. Dios se mueve, Dios trabaja, Dios responde a través de la oración. Bien. Quiero que vayamos a Colosenses, por favor, capítulo 3, versículos 16. Colosenses 3:16. Es increíble. Quiero que leamos a partir del versículo 13, por favor. Esto es lo más difícil. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y está agregando, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, para que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y lo que más me llama la atención, lo más poderoso,
pienso yo en la escritura, es el versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es impresionante lo que nosotros estamos leyendo, lo que estamos escuchando a través de la palabra del Señor. Colosenses 3:17 es uno de los versículos más poderosos. Todo lo que hagáis, lo dice, algunas cosas las puedes hacer en el nombre de Jesucristo, otras no. Dice, todo lo que hagáis, leámoslo otra vez porque es interesante esto, es para romper un poco de formatos que tenemos nosotros. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Me llama la atención esto. Quiero que vayamos a Efesios rápidamente 5:19 porque quiero continuar con el estudio. Efesios 5:19. Estamos tocando estos temas, estas porciones de la Escritura porque quiero que nos regocijemos en esto. Efesios 5:19. Vamos a ir al versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto es importantísimo para nosotros, es muy importante. Bien, entonces quiero regresar a Santiago una vez más. Capítulo 3, versículos 13 al 20. ¿Ya lo tenemos? Bien. Dice el Señor en su palabra en Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de vuestra justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oiga, hermano, es impresionante. Bien, vamos a ir al versículo, a Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Bien, aquí me va a quedar. Mi pregunta es, ¿dónde radica la aflicción y por qué viene la aflicción? Y la pregunta sería más concretamente, ¿qué es la aflicción para el hombre? ¿Dónde se manifiesta y dónde se deposita en el hombre la aflicción?
¿Por qué el hombre tiene que ser ministrado en su aflicción? ¿Por qué? ¿Acaso la aflicción se siente? ¿La aflicción se ve? ¿La aflicción es visible a los demás? ¿O sencillamente es algo que yo estoy experimentando en mi ser interior? En mi ser interior, en mi alma. El alma afligida, el alma abatida. ¿Por qué se abate, oh alma mía, y por qué se turba dentro de mí? ¿Por qué se abate el alma del hombre? ¿Será que hace falta la presencia de la oración en su vida? ¿O será que la comunión nuestra con Dios es muy ínfima o sencillamente pasajera? ¿O sencillamente no hay ninguna en nosotros? Ni siquiera nosotros meditamos en Dios. Si no hay gratitud, escuche bien, hermanos, si no hay gratitud en nuestros corazones hacia Dios, ¿cómo le vamos a orar a Él para pedirle algo o para decirle, Señor, gracias por lo que me diste? No hay gratitud. El hombre que no es agradecido con Dios, que no es benigno, que no tiene cosas buenas en su corazón. El Señor dice en su palabra que Él produce el querer como el hacer de las buenas obras en nuestras vidas. Para que Dios produzca esto en nuestras vidas, nosotros debemos desarrollar el sano y poderoso hábito de la oración. Amén. Sencillamente. La aflicción del alma. El corazón no se aflige, se aflige el alma. Porque en el corazón habita el Espíritu de Dios, en la mente habita el Espíritu de Dios, en los pensamientos habita el Espíritu de Dios. Cuando hablamos de la mente, el corazón y los pensamientos, estamos hablando del Espíritu de Dios, sencillamente como eso. Eso lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos en el capítulo 8, del versículo 17 en adelante, creo que es, y el 23 por ahí. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a sanar nuestra alma si en nosotros hay envidia, hay celos, hay contienda? Oiga, hermano, oiga, por favor, si hay envidia, celos y contiendas, y esto ocasiona en nosotros un choque eléctrico, ¿por qué? Porque esto no es compatible con lo que Dios ha puesto en nosotros. No es compatible con el Espíritu de Dios. Automáticamente Dios resiste al soberbio, Dios rechaza al soberbio, su oración y su manifestación. Es más, su oración no tiene efecto. No tiene efecto. ¿Por qué? Porque su alma está contaminada. Porque no es el espíritu el que peca, es el alma del hombre quien peca. ¿Por qué el alma? Sencillamente porque es la parte afectiva, es la parte emocional. Es lo que los hombres ven de nosotros. Nosotros ven y escuchan, los hombres ven de nosotros y escuchan el calibre de nuestras palabras. Si en nuestras palabras hay censura, hay odio, amargura, vanidad, orgullo. Eso es lo que hay en el corazón del hombre. Amén, amén. Y esto sencillamente es falta de oración. El Señor dice en su palabra en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Leámoslo para que nos familiaricemos con esta cita bíblica. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Es impresionante lo que el apóstol descubre y saca a la luz a través de estos dos versículos, capítulo 10, versículos 4 y 5, respectivamente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo le pregunto a usted, hermano, que me está escuchando, que está viendo, ¿cuál es una de las armas más poderosas que el cristiano puede tener? La oración. Dice el Señor en su palabra, la oración tiene poder. No dice que
el poder está en la oración. Significa que una cosa es tener y otra cosa es estar. Dios no dice que el poder está en la oración, dice la oración tiene poder. Porque la oración es el diálogo, la comunicación con Dios. No está después de hablar, está dentro del diálogo de la persona con Dios. Es la comunicación directa, sin señales, sin doble transmisión, sin repetidoras, es directo con Cristo. Por eso la oración tiene poder. Puede mucho, habita, descansa el poder de Dios en la oración. Oiga, hermano, por favor, habita y descansa el poder de Dios en la oración. Leamos otra vez el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Tú no las ves, tú no ves la oración, no la puedes tocar, no la puedes olfatear, no la puedes ver, pero puedes sentir el efecto devastador del poder de la oración. Tú lo sientes, sientes en tu interior, en tu propia vida. Es más, cuando una persona ora con fervor, creyendo, y esta oración está siendo elevada al trono de la gracia, los que están escuchando saben que esta oración llegó a la misma presencia del Señor. Amén. Uno siente la unción, siente el poder de la oración. Amén. Dice que, ¿qué es lo que dice? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Dice de nuestra milicia, no dice de la milicia de Dios. Por favor, entendamos estos conceptos, desglosemos estos conceptos, porque las armas de nuestra milicia, nosotros no somos ministros de la carne, somos ministros del Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto? Que estamos ministrando en el Espíritu a través de la oración. Las armas de nuestra milicia, las armas de nuestro ejército, las armas con las cuales nosotros trabajamos, nos desarrollamos y militamos como ejército de Cristo, son poderosas para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son nuestras, es Cristo a través de nosotros. Aleluya. Porque Él es el poderoso, Él trabaja a través de nosotros. Ahora, ¿qué dice el versículo 5? Por favor. Derribando argumentos y permítame. Derribando argumentos. Esto ya está más pesado todavía. Porque el hombre se ha acreditado como los grandes pseudoministros hoy en día. Se acreditan y se toman el atrevimiento. Son tan desastrosos que son capaces de cobrarle a las almas por una oración. Y de acuerdo a la ofrenda, así es la oración. De acuerdo a la ofrenda, así es el baile también en los púlpitos. Oiga, hermano. Derribando todo argumento. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, es Cristo el que mora, es Cristo el que milita, es Cristo quien ministra a través de mí, a través del poder de la oración. Amén. Ok, bien. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Sus títulos. Este es el apóstol, el reverendísimo, el sumo apóstol, el pastor, el patriarca. Oiga, hermano, por favor. Y falta el profeta, el maestro,
Y todos estos nombres, hermano, derribando argumentos y toda altivez, todo aquello que el hombre, nosotros mismos tenemos la culpa. ¿Por qué le echamos la culpa a Satanás? ¿Por qué le echamos la culpa a Dios? Si somos nosotros los culpables. ¿Quién ha hecho grandes a todos estos pseudoapóstoles, patriarcas y profetas? ¿Quién? Si no son la propia gente que va a visitarlos. Y ellos mismos se meten la mano al bolsillo y le ponen el billete que ellos quieren. Y no son tan nobles como usted se lo imagina. Dicen, ¿cuántos tienen $500? Muéstrame 5 billetes de 500, de 100. Y si no tienen 5 de 100, deme 10 de 50. Pero tienen que ser 500. O 25 de 20. O 50 de 10. Por favor, hermano. Sencillamente estos hombres son producto de la complacencia, mas no son producto de la oración. Amén. Porque la oración va en contra de todo esto. Dice el Señor en su palabra, ahí en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, es ruego, súplica en el Espíritu. El ruego y súplica en el Espíritu. Cuando el hombre está orando, está elevando su alma al cielo. Cuando el hombre está orando, no solamente eleva su alma al cielo, sino que su ruego es en el Espíritu. Gime con gemidos indecibles. Aleluya. Eso es lo que el hombre está haciendo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. Las armas de Dios no las ves, no las puedes tocar. ¿Quién abrió el mar rojo? Ni un ejército de millones y de millones pueden dividir las aguas del mar rojo. Fue el poder de Dios, fue su palabra. Amén, amén. ¿Cuántos de los 3,5 millones de hebreos que iban camino, que salieron de Egipto, cuántos de ellos quizás estaban orando, Señor? Tenemos delante de nosotros el mar rojo y detrás de nosotros el ejército de Faraón. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Señor, te suplico, haz un milagro, un prodigio, un portento, una maravilla. No podemos, Señor, no queremos ser destrozados por el ejército de Faraón. Esa súplica, dice el Señor en su palabra, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y la pregunta es, hermanos, por favor respóndame, si no son carnales, ¿qué son? Espirituales. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y nos falta todavía. Derribando argumentos y toda altivez y complacencia de los hombres. Está con nosotros la reverendísima y excelentísima, la patriarca, la apóstol de todo Centro, Sur y Norte América. Esta mujer que ha sido galardonada, con los méritos y los distintivos más grandes, la poderosísima Verónica Cienfuegos. Entonces, Jesucristo le quedó pequeño. ¿Por qué no hacemos eso aquí donde los hombres y las mujeres, los jóvenes, los niños y los ancianos vienen y doblan sus rodillas y reconocemos a nuestro Dios supremo, grande y misericordioso? Sí, amén. Al hombre le gusta la complacencia. Si usted no le da los honores al hombre o a la mujer no vuelve y cierra el pico y se acabó el negocio. Así de fácil. No, estos no me quieren porque no me dijeron quién era yo.
Y yo quiero que ellos reconozcan y sepan quién soy yo. Jesucristo decía, cuando hacía un milagro, le dijo al hombre que estaba a la entrada del camino, le dijo: Señor. Se quedó mirándolo porque él estaba enfermo. Me imagino que el Señor venía y le dice: Señor, si tú quieres, sáname. Y yo creo que el Señor no dijo: bueno, usted sabe quién soy yo. ¿Tiene usted la mediana idea con quién está hablando usted? ¿Usted ya se apuntó para que le dé consejería? ¿Cuánto tiene para que yo lo sane? No. Dijo: Señor, si tú quieres, sáname. Y el Señor le dijo, y es lo que a mí siempre me ha emocionado leer esta porción de la Escritura. Y el Señor le dice: si quiero, sé sano. Aleluya. Hermanos, será muy difícil orar si este hombre solo le dijo: Señor, si tú quieres, sáname. Y el Señor dice: si quiero, sé sano. ¿Por qué somos tan complicados y le hacemos difícil el ministerio del Señor en la tierra? Si quiero, sé sano. A veces necesito lentes para leer y a veces no sé qué es lo que pasa. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento. Oigan, esto está pesado. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oiga, llevando. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿A través de qué? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuál es el vocabulario? ¿Cuál es el sistema de comunicación del hombre con Dios? ¿Cuál es el medio de comunicación eficaz entre el hombre y Dios? ¿Cuál es la manera de consulta más poderosa entre los hombres y Dios? Sino en la oración. Cuando el hombre lleva cautivo sus pensamientos, oiga, hermano, permítame, le voy a desglosar esto. Sus pensamientos a la obediencia de Cristo, Dios lo está guardando del pecado. Porque el primer pecado que el hombre comete está en la mente. Ahí es donde el hombre peca. Sus pensamientos no fueron llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Y es ahí donde Satanás se fortalece, hace nido y engendra el pecado en el hombre. Y después lo único que tiene que hacer es llevarlo a cabo, materializarlo. Gloria a Dios. No se preocupen, ya vamos a terminar, hermanos. Bien. Esta necesidad, la necesidad de la seguridad del hombre está basada en el instinto de protección, de preservación y de vivir en unidad familiar. La naturaleza humana exige la seguridad y el bienestar de vivir bien y aún mejor cada día. Pero un constante maltrato por parte de la misma sociedad, de los padres, familiares en general o de personas relacionadas, ha ocasionado que el daño moral, emocional y espiritual sea mayor cada día. Si su jefe, no estoy hablando de su papá, su jefe en el trabajo, le llama la atención por algo que usted hizo bien y que él cree que hizo mal, usted se frustra. Y su primera reacción es: no lo vuelvo a hacer, que lo haga él. ¿Sí? Claro. Yo lo hice bien, a conciencia lo hice bien.
pero otro me le hizo un daño a lo que yo hice y aparentemente quedó mal. Bien, como su jefe no es cristiano ni es muy sabio tampoco, viene y le califica su trabajo, le dice: ¿sabe qué? Por culpa suya estamos perdiendo esta pieza, por culpa suya estamos perdiendo este contrato, usted se afecta emocionalmente. Dice: la verdad, no tiene sentido trabajar acá, no tiene sentido que me esmere, me esfuerce para hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque en la sociedad está siendo rechazado, y parte de la sociedad es su trabajo. Si en su trabajo es usted rechazado, emocionalmente usted ya se siente rechazado afuera, en la sociedad. Y si llega y su mujer no le tiene la comida que a usted le gusta ni caliente como a usted le gusta, peor todavía, porque usted atrae un rechazo de la calle y usted lo va a manifestar. La mujer se lo va a pagar. Entonces la mujer, como está cansada, se ha quemado los dedos preparándole la comida, usted sabe qué va a pasar. Entonces van a tener un conflicto. El conflicto va a dañar el hogar, los hijos lo van a escuchar y se van a hallar un mal concepto. Mi papá es muy malo y mi mamá también es mala, porque a ella le falta el respeto y al otro también. ¿Por qué? Porque nosotros a veces somos más carnales que espirituales. No llevamos todos estos problemas a la obediencia de Jesucristo. Hermanos, si nosotros nos dejásemos guiar por el Espíritu de Dios, Dios haría maravillas en nuestras vidas, hermanos. Se manifestarían los frutos del Espíritu: amor, paz, benignidad, mansedumbre, templanza. Todas estas virtudes que son frutos del Espíritu se manifestarían en nuestras vidas, y la gente tendría otra óptica de nosotros. Pero nosotros, primero que todo, somos cristianos y a veces nos comportamos como mundanos, porque no hay temor, no hay temblor, y mucho menos existe el hábito de la oración en nuestras vidas. Nosotros no tenemos temor, hermano. No nos da miedo nada, nada, en lo absoluto. ¿Por qué? Porque no nos importa nuestra salvación. El hombre que es temeroso de perder su salvación cierra el pico en el momento determinado, cuando tiene que cerrarlo. Se abstiene de hablar lo que no tiene que hablar. Así de fácil. Amén. Tiene temor porque sabe que es ministro de Jesucristo. Es un hombre que está poniendo en evidencia, en tela de juicio, su propio testimonio y el del Señor. Porque la gente no va a decir: no, pero es que fue el hermano fulano de tal. No, dice: y es cristiano. Llevan en este término, están llevando en mal concepto el cristianismo. Y no uno, sino muchos. Muchos. ¿Por qué? Porque nosotros no hay oración. Mejor dicho, para no ser tan aburrido con esto, no hay diálogo con Dios, sencillamente. El hombre no habla con Dios, habla con cualquiera menos con Dios. Sí, nosotros hablamos con cualquiera, hasta con nuestros enemigos, pero no hablamos con Dios, que es nuestro amigo. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos? Por favor, explíquenme, como si yo tuviese 5 años. ¿Cómo podemos vivir nosotros entre familia, si el uno mira para un lado y el otro para el otro? No hay paridad en el pensamiento, mucho menos en las decisiones. Esta es la tercera necesidad del hombre. El hombre necesita vivir con sus padres, con sus hermanos en la iglesia. Necesita vivir en su trabajo. Necesita vivir en la sociedad, sentirse seguro en la iglesia, seguro en el trabajo, seguro con sus hermanos y seguro en la sociedad. No se puede manifestar así, hermano, porque no hay oración. Dios nos da gracia en medio de la adversidad. Hermanos, Dios nos da gracia, porque esa es una de las armas letales, poderosísimas, la oración.
última necesidad de vivir en libertad. Esta necesidad viene de un clamor profundo del corazón del ser humano, al darse cuenta que muchas veces vive esclavizado de sus temores, miedos y tristezas. Esclavo de sus temores, miedos y tristezas. ¿Por qué el hombre vive esclavo de estos temores, miedos y tristezas? ¿Por qué? Estábamos hablando antes de la seguridad. El hombre necesita ser ministrado y ser libre de la opresión del enemigo. Temores, miedos, tristezas son enfermedades del alma que el enemigo abate a través de estos temores, y son enfermedades, son aflicciones del alma del hombre. No puede el hombre vivir en paz, no puede haber libertad, y mucho menos para alabar a Dios, porque sabe que su condición es pecaminosa. ¿Por qué? Porque le ha fallado a Dios sencillamente. Sí, amén. Amén. Bien. Quiero que vayamos, por favor, al libro de los Hechos. Ya vamos a terminar. Capítulo 3, versículo 16. Amén. Quiero leerle a partir del versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quienes vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y viene aquí el versículo 14 fuerte, dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos su testigo. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Es fuerte este versículo, extremadamente fuerte. Yo solamente me pongo a pensar a los romanos y a los judíos se les preguntó: ¿a quién queréis que suelte? Y los romanos y los judíos dijeron: ¿a quién? ¿Cómo se llamaba? A Barrabás, ¿no? A Barrabás. ¿Vosotros queréis que te suelte un homicida? Sí. Nadie podía cambiar este veredicto. Nadie podía cambiar el pensamiento de estas personas. Nadie en lo absoluto. ¿Por qué? Porque así estaba escrito ya. Y de tal forma se tenía que cumplir. De otra forma,
el Señor nunca hubiese ido a la cruz del Calvario. Quizás parezca sarcástico lo que voy a decir, pero bendito el momento que Él fue a la cruz del Calvario, porque Él allí venció. Y no venció a cualquiera, venció la adversidad. Dios en su divina providencia le dio un solo calificativo a Satanás y su hueste de maldad, y le llamó adversario, el adversario de Dios. Venció la adversidad con su cuerpo físico y venció el poder que tenía el pecado y nos hizo libres. Sanó nuestras almas, nos dio la oportunidad de ser nuevos, de tener una vida eterna y nueva a través de su sacrificio. Aparte de eso, nos dio el regalo más grande de la salvación y su entrada, y la entrada gloriosa a través de su sangre virtuosa al reino de los cielos. Él venció la adversidad con su cuerpo físico. Gloria a Dios. Nos hizo libres, nos sanó, nos santificó y nos hizo sus herederos. Gloria a Dios. Para la gloria de su Aleluya. nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bien, arrastra cadenas en el alma que no le permiten ser realmente libre y tener una relación con Dios. El mayor enemigo de las emociones del ser humano, y que busca que las necesidades antes mencionadas no sean satisfechas ni puedan vivir en libertad, es el mismo Satanás. Él sabe que si logra hacer que te sientas mal, solamente esto basta para sacarnos a nosotros fuera de combate. Sencillamente. Así de fácil. Mira, las circunstancias externas pueden ser favorables. La gente que te rodea puede ser muy amable y cariñosa contigo. Tu cuerpo puede estar sano y todo puede andar muy bien, pero si internamente te sientes mal, no podrá funcionar adecuadamente. ¿Por qué? Porque emocionalmente el cuerpo, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de esto. Nosotros no solamente somos emocionales, somos circunstanciales. ¿Quiere que se lo probemos? Si mañana amanece haciendo sol fuerte, usted sí está bonito el día. Aunque se cocine y se tueste, está bonito el día. Pero si mañana amanece haciendo frío y lloviendo, dice, qué día tan feo este. Ya se siente usted mal. No puedo salir por eso, porque me voy a mojar. Nosotros según los que, no dietistas, sino, los dietistas, permítanme utilizar esto, nosotros somos lo que comemos. No, nosotros no somos lo que comemos, somos lo que pensamos. Porque antes de comer pensamos que vamos a comer. Nosotros no somos de los que comemos como los animales. El animal no piensa que va a comer. Lo que se le ponga por delante, eso come. Nosotros somos lo que pensamos, no es lo que comemos. Los grandes dietistas dicen que nosotros somos lo que pensamos, lo que comemos. Pero yo considero que somos lo que pensamos. Si usted lo que piensa está bien, está bien. Y si piensa que está mal, está mal. Eso es, así debe ser. Bien, hermanos. Vamos a tocar este otro puntico y terminamos. Las circunstancias externas pueden ser favorables, la gente que te rodea puede ser muy amable y cariñosa contigo. Tu cuerpo puede estar sano y todo puede andar muy bien.
Pero si internamente te sientes mal, no podrás funcionar adecuadamente. Como persona necesitas desarrollar un método para sanar tus emociones y liberarte, y nuestro Dios ha hecho provisión para esto. Él fue el que creó tus emociones, y si necesitas necesidad o tienes necesidad de sanidad de ellas, el Espíritu Santo te guiará en tu proceso de liberación y sanidad emocional para que puedas vivir en completa libertad. Aleluya. Esto es lo que nosotros somos, lo que leemos y lo que Dios nos inspira a nosotros para una completa sanidad del alma a través de la oración. Todo esto es dialogando, hablando con Dios. Bien, llegamos hasta acá, hermanos, para que podamos llegar a tiempo a casa y tener nuestro devocional en casa también, hermanos. Gracias por su presencia, estamos contentos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos.